Indudablemente, Infinity War se ha convertido en una de las películas del año y, guste o no, en el estreno más taquillero de la historia. Para muchos es un evento cinematográfico irrepetible y para otros la sublimación del cine comercial en su máximo exponente. Yo opino que el cine de superhéroes no está mal y que lo que ha hecho Marvel no tiene precedentes en la historia del cine. Crear una historia a partir de 19 películas hasta ahora en una línea espacio-temporal perfecta es algo muy difícil de hacer y Marvel lo ha conseguido. Y le quedan aún más récords que romper. Sabiendo que el año que viene se estrenará Avengers 4, que continuará el filme insignia de la industria de los superhéroes, Infinity War como clímax y desde una perspectiva narrativa es buena. Quizá como película se queda muy por detrás de los 2 volúmenes de Guardianes de la Galaxia o Capitán América Winter Soldier. Pero hoy no estoy aquí para analizar la película, no voy a analizar ni el guión, ni la fotografía, ni la digna banda sonora que ha creado Alan Silvestri. Hoy estoy aquí para analizar el protagonista del filme, Thanos. I know what it's like to lose. Feel so desperately that you're right. Yet to fail, nonetheless. El que todos pensábamos que solo era un villano más se ha convertido en todo un fenómeno. No solo por su carisma y su presencia en pantalla, sino por la psicología y profundidad política que esconde el personaje. Cuando nos presentaban a Thanos en las otras películas de Marvel solía parecer un villano loco, sin más, cruel y poderoso. Pero en Infinity War ocurrió algo inesperado en la personalidad de este personaje. En los cómics, Thanos era un personaje que ansiaba la destrucción de la mitad del universo para contentar a la muerte literal, la muerte viviente. Por lo tanto, podría decirse que Thanos hacía lo que hacía por amor, y eso le da un toque romanticista a sus acciones en las historias ilustradas de Marvel. Pero en Infinity War ocurre algo que lo diferencia sobremanera de los cómics. Hace lo que hace porque considera que la superpoblación es un problema que a la larga puede destruir planetas. Esto lo demuestra en Titán con la gema de la realidad. Por lo tanto, su única ambición es, mediante el guantelete infinito, recolectar las gemas del infinito. El poder del guantelete con todas las gemas permite al portador, tan solo con un chasquido de dedos, aniquilar la mitad de la población del universo. Y esa es su única ambición. Por el bien del universo, destruir la mitad de su población para evitar catástrofes. Científicamente, su base argumentativa puede ser desmentida fácilmente, pero Thanos toma ejemplo de lo que ocurrió en Titán, algo que sin duda lo marcó muchísimo. Explicado esto, analicemos la psicología del personaje. La ambición de Thanos es definitiva, es una ambición meditada e innegociable. El principio de su ambición es que si aniquila la mitad del universo, habrá cumplido su misión como salvador del mismo, y cumplirá esta misión a cualquier precio. Y es que la afirmación de cumpliré esta empresa cueste lo que cueste es de lo que trata toda la película. Thanos no solo pierde a uno de sus más leales sirvientes, sino que sacrifica a su hija más querida y a gente contra la que simplemente no tiene nada. De hecho, en cierto momento de la película tiene la oportunidad de asesinar a Iron Man y le dedica esa frase de "espero que te recuerden". I hope they remember you. No de forma jocosa ni cruel, sino de forma comprensiva. Admira el poder que muestran los Vengadores para defenderse de él y por eso no asesina ni a los Guardianes de la Galaxia, ni a Doctor Strange, ni a Spider-Man, ni a Iron Man. Él perfectamente puede hacerlo, pero solo quiere las gemas. Esta filosofía de Thanos de lograr el objetivo cueste lo que cueste es un pensamiento extraído directamente de la obra de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo era un escritor y ensayista político italiano, cuyo máximo exponente fue su obra El Príncipe de 1513. ¿Os suena la frase "el fin justifica los medios"? Bueno, pues Maquiavelo nunca la pronunció, pero a esa obra se le atribuye esa frase. El ensayista explicaba en su obra cómo debía comportarse un gobernador ideal, al que él atribuía la denominación de príncipe. Cómo debía ser el hombre determinante, cómo debía ser el príncipe. Y en cierta parte del ensayo afirma que un príncipe debe ser preferiblemente temido antes que amado, porque durante una revolución el amor puede olvidarse, en cambio el temor siempre perseguirá a la prole. Por lo tanto, Maquiavelo postula que el autoritarismo es necesario para mantener el equilibrio en una sociedad sana, ya que cuando se es clemente o liberal se le da libertad tanto a las personas como a los hechos. Esta filosofía, que luego recogería el despotismo ilustrado y lo llevaría al extremo con su afirmación de todo para el pueblo pero sin el pueblo, es la filosofía de Thanos.
Debe hacerse lo que debe hacerse porque nadie es lo suficientemente determinante como para arriesgar todo lo que ama con sufrimiento temporal por la prosperidad eterna. Murdered half the planet. A small price to pay for salvation. It needs correction. You don't know that! I'm the only one who knows that. Es la primera capa de la filosofía de Thanos, el maquiavelismo. El fin justifica los medios, aunque el precio a pagar sea terrible. Ahora nos adentramos en la segunda capa de Thanos, el equilibrio. Para Thanos, el equilibrio es lo único realmente que puede traer prosperidad, porque la inestabilidad es sinónimo del caos y la destrucción. Reduciendo mundos a la mitad, Thanos cree que el equilibrio traerá estabilidad. Esta filosofía deriva de la reflexión final del neodarwinismo. Según la filosofía biológica del neodarwinismo, la evolución es un movimiento y cambio constante de la especie, por lo tanto será inestable perpetuamente. Pero esta filosofía argumenta que, finalmente, según la teoría de la selección estabilizadora, se produciría una evolución final y perpetua, provocada por la ausencia de presiones en el medio. Esto Thanos lo interpreta mediante la aniquilación reguladora, eliminando la presión del medio representada en la superpoblación, creando con ello una estabilización global. Explicada la selección estabilizadora, pasemos al apartado siguiente de la filosofía del equilibrio según Thanos, que es la teoría del equilibrio. La teoría del equilibrio es una teoría de la rama económica, pero que revisa de forma extensa la rama social. Según esta teoría, el equilibrio es el estado natural, mientras que el movimiento es un estado transitorio y temporal, además de conflictivo. En el ámbito social se sostiene que los contrarios, que en la situación contemporánea serían las clases, han de neutralizarse, compensarse y contrabalancearse entre sí, en bien de la sociedad para que ésta alcance un estado estable. Thanos interpreta esta teoría a la perfección, basándose en que los contrarios al balance social son aquellos que rompen el equilibrio de la población perfecta, que es la que no rompe la compensación global. Por ello cree que lo justo es acabar con los contrarios, que son la mitad del universo, de forma aleatoria. Es una filosofía que carga a Thanos moralmente de forma excesiva, y su moral, que no está corrupta, cree muy justamente que el destino de los contrarios al equilibrio debe ser juzgado al azar. Por ello comparte esa escena con Gamora en la que le muestra la cuchilla. El equilibrio lo es todo para él, y también no solo es lo necesario, sino que es lo justo. Y aquí entramos en lo moralmente dudable. ¿Es Thanos justo? ¿Es justo el equilibrio como base esencial? ¿Es la selección estabilizadora un hecho demostrable? ¿Es justo utilizar los medios necesarios, cuesten lo que cuesten, por el bien colectivo? Bueno, es juzgable, pero para mí es el camino de un héroe mitológico. Cruzar el umbral a lo extraordinario sería su empresa de conseguir las gemas, y por último el chasquido estabilizador, que sería el acto final por el bien comunitario. Tercer y última capa de la filosofía de Thanos. Cuando Jim Starlin y Mike Friedrich crearon a Thanos, sabían perfectamente que iba a ser un personaje complejo, y precisamente la complejidad del mismo viene a partir de su nombre. Cuando crearon a los hijos de Mentor, les dieron un sentido completamente opuesto a ambos. El hijo menor de Mentor era Eros, también llamado Star Fox, mientras que su imagen completamente inversa era su hermano Thanos. Eros era una clara referencia al dios griego Eros. De hecho, el personaje se comportaba como su divinidad, era mujeriego, le gustaba divertirse y ser feliz, un tipo completamente despreocupado y alegre que valoraba la diversión antes que cualquier tipo de preocupación o perturbación en su vida. Por lo contrario, Thanos era un tipo muy violento y nihilista, no le daba ningún valor a la vida ni a la existencia. Fue por ello por lo que le dieron el nombre de Thanos. Thanos es un nombre proveniente directamente del dios Thanatos, pronunciado Thanatos en griego. El dios Thanatos era la personificación de la muerte sin violencia. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la filosofía de Thanos? Je ne sais de les principes, más allá del placer en español, fue una obra publicada en 1920 por Sigmund Freud, en el contexto de su segunda tópica, es decir, la segunda instancia de los procesos psíquicos. En esta obra, Sigmund Freud exploraba los procesos que podían llevar a una persona a cometer ciertos actos en ascenso o en declive, a partir de una moral periódica con un fin determinado. En pocas palabras, según su metapsicología, determinaba que existían dos compulsiones de repetición esenciales, que aquí llamaría pulsiones: las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Las pulsiones de vida, que él mismo decía estaban provocadas por una energía vital llamada libido, son las que impulsan a la mente humana a imaginar,
crear y en definitiva al optimismo social. Por el contrario, las pulsiones de muerte son aquellas que nos incitan a destruir todo lo que está a nuestro alcance, a veces incluso a uno mismo. Ya que nunca lo dejó escrito, Eduardo Weiss, que era otro psicoanalista, denominó a la energía destructiva causante de las pulsiones de muerte como destrudo. Lo importante de este estudio de Freud relacionado con Thanos es que las pulsiones de vida las denominó como Eros y las pulsiones de muerte como Thanatos. Eros y Thanos son la viva imagen del dualismo que plantea Freud, de la dicotomía inseparablemente unida de ambas pulsiones, de ambas formas de vida. Y esto nos lleva a explicar por qué Thanos es el héroe. Thanos vio a su planeta natal ser destruido por algo que él mismo había avisado, y eso le deja marcado durante el resto de su vida. Lleva a su espalda el título de titán loco por conquistar planetas y reducir a la mitad su población, por aniquilar al azar la mitad de un planeta. Thanos lleva sobre sus hombros la fama de asesino, de villano. ¿Y él para? No, porque sabe cuál es su deber. Thanos no solo tiene un final de héroe en Infinity War, sino que tiene un inicio completo de héroe, una presentación magna. Y lejos de sentirse feliz por aniquilar toda una nave de asgardianos, simplemente se mantiene frío y serio porque no está disfrutando con lo que está haciendo. No ve placer en asesinar gente. Simplemente cree que cumple con su deber y sabemos que no juega con nadie porque a un mínimo intento de engaño por Loki lo asesina. Porque Thanos no está para juegos y necesita las gemas lo antes posible. Envía a sus hijos a cada lugar para conseguir las gemas porque él no quiere mancharse las manos. Puede matar perfectamente a Thor o a los Guardianes de la Galaxia, pero no lo hace porque no cree que sea justo su juicio, sino el del azar, porque el azar es equilibrante y él no quiere desequilibrar el sino del universo. No lleva armadura porque considera que lo que está haciendo es un trámite espiritual, no una misión ni una guerra, es un trámite espiritual. Por ello se lleva a Gamora consigo, porque quiere estar con su hija durante ese trámite, y es en Vormir cuando se le plantea el mayor reto. ¿Sacrificarías a tu hija por tu deber? Thanos lo tiene claro, pero sufre con ello. El fin justifica los medios, ni siquiera titubea, llora y con mucho dolor lo hace. Su deber está por encima del amor o aprecio a cualquier cosa, y es así como Thanos se convierte en el hombre determinante. La secuencia final es el camino del héroe clemente, que deja vivir a sus enemigos por mucho daño que le hayan hecho, del héroe determinante, que se deshace de cada uno de ellos para lograr su meta. Pero entonces Thor lo hace añicos, y es aquí donde vemos al Thanos más humano. No hay soberbia, ni siquiera dolor. Me da igual morir, porque he cumplido mi empresa. Daughter. Sigmund Freud, en su discusión sobre la guerra con Albert Einstein, decía que había una gran diferencia entre las pulsiones de muerte y las pulsiones de destrucción. Postulaba que, mientras que las pulsiones de destrucción son egoístas y narcisistas, derivadas a la destrucción exterior, las pulsiones de muerte recaen sobre uno mismo. What did it cost? Everything. Thanos es el héroe que el universo necesitaba. Cumple con todos sus principios, sin faltar a ninguno de ellos. Se convierte en el hombre determinante que Maquiavelo ansiaba en el príncipe. Se convierte en el héroe trágico que debe sacrificar lo que ama por aquello que debe cumplir. Se convierte en el dios de la muerte sin violencia, en el estandarte de las pulsiones de muerte. Recae sobre él mismo una acción deleznable moralmente para el resto del universo, pero él la toma porque es la justa. El final de Thanos es el final de un héroe. Es el final de un personaje que ha llegado hasta donde ha llegado y en vez de sentarse en un trono, se sienta en un porche humilde, viendo el atardecer. Y la música nos lo dice. Durante toda la película, cuando Thanos consigue una gema, escuchamos un violonchelo. The universe lies within your grasp.
El violonchelo como instrumento se ha relacionado en la historia de la música con algo cercano. Algunos compositores como Ramin Djawadi o Ennio Morricone lo tratan como la representación del amor. Esto quiere decir que incluso Alan Silvestri nos quiere provocar un sentimiento de cercanía y cariño hacia Thanos cuando consigue sus objetivos, en este caso las gemas. Y entonces esto encaja con la composición final, Porch. La pieza no tiene fondo instrumental. Se trata de un violonchelo acompañado por unos violines que a veces desaparecen y a veces se imponen. Todo el tema está tocado en sol menor, en una escala menor porque es un final triste, pero al final de la composición pasa algo, y es esto. Esto en música se denomina como tercera de picardía. Es un recurso que resuelve la composición finalizando un tema en una escala menor con una nota en modo mayor. En este caso todo el tema está tocado en sol menor y la composición finaliza con un sol mayor, produciendo un efecto de victoria incluso en ese fondo triste. Porque es un final triste. Pero esa nota final, literalmente, nos está hablando y diciendo que Thanos ha ganado. Un giro que nos define lo que siente Thanos, una tristeza y dolor interior que probablemente le han devastado psicológicamente, pero esa sonrisa final, incluso en medio de ese fondo depresivo, porque ha cumplido con un cometido que ha ansiado y perseguido durante toda su vida, y porque ha hecho justicia. Un final de héroe trágico. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.